Une el asunto. 15 minutos para las 11 de la noche. Nos vamos a ir con nuestro prometido ya y anunciado invitado, Cándido Conde Pumpido. Un placer. Muchísimas gracias por venir, abogado. Muchas gracias. Bienvenido a la sexta noche. Gracias. No estoy solo, me acompaña en este set Jesús Maraña. Jesús, buenas noches, gracias por venir. Natibel Preciado, buenas noches. Buenas noches. Y enseguida, en unos instantes, se sumará Eduardo Inda. Vamos a empezar, señor Conde Pumpido, primeramente hablando de lo que ha supuesto este juicio. Ha sido 4 días, pero desde luego muy comentados. Vamos a recordarlo. Silva no quería celebrar el juicio. No me doy por defendido. No es mi abogado, no es mi abogado, no es mi abogado. Mi cliente es mi ex cliente. Me pide que pida mi renuncia. No goza de mi confianza. Ya no represento ninguno de los intereses del juez Silva. Es Conde Pumpido Varela, la sombra del Pidio Silva, su mano derecha. Es el mayor escándalo judicial que se ha producido en España. Su voz. Es un ejemplo claro del poder de la posibilidad de quitarse a un juez de en medio. Y su abogado, por lo menos hasta ahora. Hay una disparidad de criterios. He fallado a la confianza de mi cliente. No puedo por más que renunciar a la defensa. Letrado y cliente parecen poner fin a su relación profesional. A todo efecto legal, no tengo abogado en este proceso. Un supuesto distanciamiento que no dudan en condimentar con hechos. El abogado aquí presente tiene una renuncia. Y discurso. Ya no goza de mi confianza porque entiendo que ya desde este momento no lo está haciendo de una manera adecuada. Yo no soy su abogado. Sí. Evidentemente la defensa que él quería mantener era completamente diferente a la que yo quería mantener. Y ante eso, pues lo único que puede hacer un letrado es renunciar. Un supuesto enfrentamiento que, lejos de convencer a los presentes en la sala, enfadan y mucho a una persona, al juez Beltrán. No se acepta la renuncia. No se acepta la renuncia. Es fraudulenta su postura. Todo podría responder a una estrategia. Ráfaga de recusaciones. El tribunal ha considerado que todo era una maniobra para retrasar el juicio. Se trata de un nuevo fraude de ley. Fraude de ley. Surgen teorías. A lo que aspira es a obtener un acta de diputado con la que aforarse. Forzar la suspensión del juicio y darle publicidad de cara a los comicios en las europeas. Que buscan respuesta. Hoy, el letrado ofendido, el no abogado del Pidio Silva, responde. ¿Estamos ante una nueva estrategia? ¿Es o no el abogado del Pidio? Bueno, se incorpora Eduardo Inda. Eduardo, nuestro grupo de periodistas para conversar con el abogado Conde Pumpido, que seguro que no va a olvidar en mucho tiempo, es un abogado joven, pero seguro que no va a olvidar en mucho tiempo, desde luego, lo que ha supuesto estos 4 días de juicio. No lo olvidaré nunca, yo creo, porque ha sido toda una experiencia, desde luego. Tiene que haberlo sido. Ha sido una experiencia, desde luego, solamente seguirlo. Vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar con Eduardo Inda. Bueno, como yo he señalado antes, en el año 2008-2009 se abrió un proceso para incapacitar por asuntos psiquiátricos al todavía juez El Pidio Silva. Está sano mentalmente, porque viendo las imágenes de esta semana, pues daba la imagen de un hombre perturbado, un poco extraño su proceder desde el punto de vista psiquiátrico. No, yo creo que él está perfectamente sano, que es no hay duda sobre eso. Otra cosa es que, evidentemente, el estrés que supone enfrentarse a un procedimiento judicial, además un procedimiento judicial en el que te ves indefenso, no solo por no tener un abogado, sino por no poder valerte de las pruebas que te tienes que valer, porque no crees en la objetividad del tribunal, porque puede estar manchada por pertenencia anterior a una de las partes de los procesos que se está juzgando, y cuando además no hay forma de que el juicio no se celebre en plena precampaña y se ha puesto precisamente en la precampaña, se ha estratégicamente señalado el día 21 de abril, que era el mismo día que se presentaban las candidaturas a las elecciones europeas, con lo que parece un afán de que esto se juzgue antes de las elecciones. Pues desde ese momento es lógico que tú no quieras... ¿Está en sus cabales un juez cuyos presuntos malos tratos a los funcionarios son harto conocidos e incluso han sido objeto de noticias públicas y notorias? No conteste todavía, vamos a hacerlo, si le parece, después de la publicidad. Bien. Y entonces contestamos. Hasta ahora mismo, dentro de unos minutos. Ahora de repente. Estamos en directo, son cerca de las 11 de la noche. Tenemos esta noche con nosotros a Cándido Conde Pumpido, el ex abogado ya del juez Silva, que estaba contestando una pregunta
de Eduardo Inda, que te voy a pedir, por favor, que recuperes, que repitas. Sí, no, hablando del equilibrio mental del juez, es que es un personaje que es conocido, es público y notorio, que maltrata al personal que trabaja con él. Poco antes del comienzo de la instrucción del caso Blesa, fue sancionado a 4 meses de suspensión por desconsideración a sus funcionarios y a 2 fiscales. Es decir, que yo creo que habría que a lo mejor hacerle la ITV, como ha dicho antes Carmelo Encinas, al señor Silva. En segundo lugar, yo creo que antes no has dicho la verdad, Cándido, por una sencilla razón, porque la fecha, el señalamiento de este juicio fue previo a que se supiera que el señor Silva se iba a presentar a las elecciones europeas. Eso es un hecho objetivo e incontrovertible, y ahí creo que no has dicho la verdad. Y otra cuestión, me dicen, y solo te pido que me lo confirmes o me lo desmientas, que ayer te vieron tomando copas por la tarde en la Castellana con el Pidio. No, vamos a ver. No, con lo cual debe ser que la enemistad no debe ser tal. Voy a empezar por la primera, que es el tema de si pidió José Silva maltrato o no a sus funcionarios. Para mí no o mejor, o utiliza el término que quieras. No, maltrato desde luego es un término muy grave y que bueno, yo creo que una desconsideración no es un maltrato y no es ni siquiera firme esa sanción y está recurrida. Bueno, pero está suspendido. Sí, pero eso no quiere decir que la sanción sea firme. Por no tratar adecuadamente ni a los funcionarios ni a los fiscales. No es exactamente por eso, pero bueno, el tema es que el tema no es si el juez Silva maltrata o no maltrata, que no ha maltratado o ha tenido algún tipo de desconsideración para hablar de su salud mental. Él la salud mental la tiene perfecta y es una persona brillante que tenías que ver cómo razona en algunos momentos, tiene una mentalidad de ajedrecista que es bastante, a mí me ha llamado la atención, y no es que tenga a mi alrededor personas que no sean. Yo te podría citar 50 personajes funestos de la historia que razonaban a lo mejor deductivamente, metodológicamente bien, pero hicieron las peores barrabasadas conocidas. Sí. O sea, evidentemente seguro que hay gente que está en su perfecto equilibrio mental y sin embargo también las hace. Yo creo que en cuanto a lo que es la salud mental del juez Silva, sin perjuicio de que evidentemente el nerviosismo que tiene que provocar un juicio como este, sumado a una precampaña electoral y todo unido y con la atención mediática que tiene, yo mismo he pasado una semana bastante estresante, no me extraña que él también esté desquiciado y en un tribunal en el que se ve indefendido. Sí, pero no es un novel en los tribunales, lleva bastantes años. No, sí que lo es. Ese es precisamente uno de los problemas. Es un novel como abogado y es un novel como acusado. ¿Cuántos juicios en su vida? Habrá estado en muchos juicios, pero seguro que ninguno ha tenido que hacer lo que está haciendo en este, que es tener que defenderse y tener que ver, digamos, desde una posición muy diferente a la que ha llevado habitualmente un procedimiento de este tipo, un juicio de este tipo. Usted dice que ha sido muy duro para el juez Silva, sin embargo, cuando fue suspendido finalmente el juicio le vimos salir, aparecido en todos los informativos, muy sonriente. Sí, claro, evidentemente. Si tú estás convencido de que el juicio al que te estás enfrentando es un juicio completamente injusto, donde te van a condenar sí o sí, donde la sentencia, según Silva, ya está escrita y ya está puesta, y nada de lo que hagamos en el juicio va a poder solucionar eso, pues evidentemente cuando consigues que se suspenda, aunque sea momentáneamente, aunque sea para resolver un incidente que normalmente suele durar entre un mínimo de 10 días, 2 semanas, lo mínimo que suele durar un trámite de estos, sales con la satisfacción de haber conseguido el objetivo, que es que un tribunal donde no se respetan tus derechos no pueda y no siga juzgando. Pero llama poderosamente la atención, siempre, ahora sí, ahora vamos con esas son rápidas. Que no se nos olvida, lo vamos con Ativen. Pero es una puntualización, nos llama poderosamente la atención que al inicio del juicio decidan ustedes ese divorcio. De repente sospechábamos que uno, a la hora de llevar adelante la defensa, tenía una estrategia, llega a un acuerdo, había una comunicación entre abogado y defendido, y se dan cuenta allí in situ que no es... No, vamos a ver. Yo quería plantear una defensa de fondo, una defensa guardando las formas y digamos, respetando al tribunal y entendiendo que el tribunal podía llegar
a una sentencia absolutoria, es algo que el juez Silva ha sabido desde el principio, que era esa la defensa que yo le planteaba. Él desde el principio ha tenido dudas de que el tribunal pudiera ser convencible. En el momento en el que admitieron una recusación que formulábamos y que era evidente que se daba esa causa de abstención, que los magistrados no se habían abstenido a pesar de que era evidente, en ese momento y al aceptarla, pues vimos la posibilidad de que efectivamente pudiéramos estar ante una situación en la que se pudiera dar una sentencia absolutoria. Bueno, no nos olvidamos de las dos preguntas de Eduardo, y antes de dar paso a Netibel hay un momento que queremos comentar con usted, y es el siguiente. Perdón, gritaríamos todos porque todos estamos en el mismo puesto. Salga, por favor. Y yo no tengo para comer, ni para operarme de un pie que me hace falta, porque tiene este señor. He dicho que todo el que tenga que decir algo, que salga. Y que no había más. Pues se lo voy a decir. No, a mí no, fuera. Esto es lo que yo quería. Pueden irse fuera todos. No estamos juzgando al señor Blesa. A ver si se dan cuenta. Bueno, esto es lo que yo quería. ¿Qué es exactamente lo que quería el señor Silva? Que se viera que el tribunal estaba actuando de una forma desproporcionada y que era autoritario y que estaba imponiendo sanciones a preferentistas que estaban motivadas. Un poco también, y yo de todas formas tengo que decir que Arturo Beltrán es un gran magistrado. Es un magistrado que para mí tiene todos los respetos y que tiene y ha tenido durante mucho tiempo una independencia que está fuera de toda duda, pero ahí yo creo que a la hora de querer dar ejemplo le impuso una multa a quien menos había hecho. Había habido gente en esa sala que había insultado al tribunal, que los había llamado corruptos, que se había ido de allí pegando gritos y haciendo todo tipo de aspavientos. Esta señora solo mostraba su indignación en el momento en el que Blesa decía que él había sufrido muchos perjuicios, mostraba su indignación diciendo más hemos sufrido los demás. Bueno, ni se levantó ni hizo nada, pero también hay que decir que Arturo Beltrán ha reconsiderado esa multa y se la ha retirado, lo cual le honra también como magistrado. Pero quedaban dos preguntas en el tintero. Dos muy rápido, no, era un matiz, simplemente que el señalamiento del juicio se hizo de manera previa a que el Pidio Silva anunciase su candidatura en contra de lo que ha dicho. Candidato a las elecciones europeas, eso es así. Yo voy a decir que el Pidio Silva lleva diciendo que se va a presentar a esas elecciones desde enero. Y se hizo una rueda de prensa y pasó por este programa y ya se le preguntó por ello. Yo he dicho desde que se presentó, desde que anunció bueno, pero es que su intención... los timings de los tiempos de las elecciones, estamos hablando de que las elecciones son el día 25 y que esas elecciones tienen unos plazos. Las candidaturas se presentan y se anuncian y se dice en un determinado momento, lo cual no quiere decir que él no lo anunciara ya mucho antes y que eso se tuviera en cuenta para fijar el juicio. Bueno, bien. Otra cuestión. Y lo de las copas. Sí. Es una cosa que sí que me gustaría aclarar. Es que te ha visto medio Madrid. Yo no he estado tomando copas con el juez Silva. Ayer. Yo en el día de ayer, en el momento y teniendo en cuenta que tenemos que solucionar el tema de mi renuncia en otros procedimientos judiciales, como por ejemplo la querella que se ha presentado ante el Tribunal Supremo y que ha sido inadmitida y que en estos momentos hay que recurrir, yo acudo a ver al señor Silva para preguntarle y para decirle: esto está pasando en este tema, necesito que me des el nombre de otro abogado al que poder pasarle la venia, y en ese la conversación que se tiene... ¿Se celebra en un despacho, no en una terraza de la Castellana? No, cuando él está yo había quedado con él en otro sitio, pero me llamó en un momento dado y me dijo que estaba allí, que estaba resolviendo algunos temas y que si podía pasar por allí me diera a su casa. Entre copa y copa resolvéis el asunto. No había copas por medio. Estábamos en una terraza simplemente en la Castellana a las 6 de la tarde. No es que nos hayamos ido de copas los dos juntos, sino que hemos mantenido una reunión simplemente para aclarar qué es lo que
que va a suceder a partir de ahora, a quién le tengo que dar yo la venia, quién es el abogado que va a entrar en el juicio, porque yo le voy a otorgar la venia a un letrado nuevo que tiene él, y ya te adelanto que el letrado no es de mi despacho, ni mucho menos. No tengo yo ningún interés en que mi despacho siga llevando nada del señor Silva, y no voy a hacerlo. Otra cosa puede ser que personas que ya estuvieron en la defensa antes puedan volver a retomarlo, pero no desde mi despacho. Natibel. Yo entiendo mucho menos ahora la situación que antes de empezar la entrevista. Yo, sinceramente, señor conde Pumpido, creía que había salido, perdóneme la expresión, tarifando con el juez Silva. Y resulta que le veo defendiéndole de una manera casi ardorosa. Quiero decir, diciendo, es mi obligación con cualquiera que haya sido mi cliente. Sí, bueno, pero la relación de un cliente que le dice no me gusta nada la defensa, que queda usted en el juicio, no ha quedado muy bien, evidentemente, lamentablemente. Lamento decírselo, pero ha quedado muy mal. El único que ha quedado bien ha sido el señor Silva. Le dice a usted, prescinde de sus servicios, le hace hacer un papelón, ¿y le sigue usted defendiendo? Digo, defendiendo aquí ante las cámaras. Tengo deber estatutario como abogado, no puede ser usted un poco más crítico seguir con manteniendo, a pesar de que ya no sea mi cliente, seguir manteniendo el secreto profesional, salvo en aquellas cuestiones que él me autorice a revelar, y en no hablar mal de nadie que haya sido mi cliente. La lealtad de un abogado con su cliente, haya sido, sea o después de 20 años, es algo que yo llevo a rajatabla, y desde luego si quiero que la gente, que un cliente confíe en mí, necesito demostrarle que va a tener ese Me ha dado apoyo la por mi impresión, parte. por una de las frases que ha dicho, que le ha pillado un poco de sorpresa la actitud del juez Silva respecto a su defensa. No lo habían hablado antes. Usted, cuando decidió defender al juez Silva, nadie le asesoró, no habló con su padre, por ejemplo, dijo, papá, voy a defender a este señor, ¿qué te parece? No sé. Vamos a ver, los magistrados del Supremo no pueden asesorar sobre no, digo en temas función, comentario de... Otra cosa es que con un padre puedas hablar cuestiones jurídicas, porque también ha sido mi maestro, pero digamos técnicas, igual que ha sido maestro de otros muchos, y puede enseñar también en una universidad o puede preparar unos opositores. Pero eso no significa que yo vaya consultándole todo a mi padre cada caso que tengo. Ya tengo yo mi propio criterio jurídico. Hombre, este es un caso muy estelar. Quiero decir que sabía usted que se arriesgaba mucho, ¿no?, con esta defensa. Yo creo que para todos en un momento dado vimos claro que había algún tipo de cuestión que no era muy clara en por qué se iba con tanta virulencia y tanta rapidez contra un juez que había simplemente por dictar la prisión de Blesa. Ese juez lleva muchos años en la carrera, el juez Silva no sé si son 22, más de 20 años en la carrera, y si no había tenido ningún problema, ningún escándalo, ninguna otra situación, era curioso que fuera precisamente con Blesa con quien se había producido. Bueno, 4 minutos únicamente de corte publicitario y continuamos. En esta ocasión será Jesús Maraña quien le haga la pregunta al abogado Cando Pumpido. 4 minutos tan solo y estamos aquí. Hasta ahora. 22 minutos que pasan de las 11 de la noche, 1 hora menos. En la Comunidad Canaria estamos con Cándido Conde Pumpido, el exabogado ya del juez Silva. Estamos entrevistando, es el turno ahora mismo de Jesús Maraña. Adelante, Jesús. Bueno, yo, si me permites, Iñaki, primero quiero hacer una breve introducción, porque yo me encuentro entre la indignación y la perplejidad, sinceramente, entre cosas que he escuchado en el anterior debate y las que he escuchado hoy aquí, ¿no? Es decir, aquí se plantea que este es el caso Silva y no se puede hablar de Blesa, pero el caso Silva, que yo sepa, es una acusación de prevaricación. Pero sí hay que hablar del estado mental de un señor o de con quién se toma las copas. Me parece impresionante. Ya me gustaría a mí que las mismas energías judiciales y mediáticas que se están poniendo en el espectáculo este del señor Silva y su juicio se hubieran puesto en investigar al señor Blesa en su día, o en reprochar al Consejo del Poder Judicial, que es quien tiene la responsabilidad de si un juez está capacitado o no para actuar durante 20 años, para exigirle responsabilidades y que no actuara este señor.
Y voy ya con una pregunta que tiene que ver mucho con esto, porque primero, prevaricar significa tomar decisiones injustas a sabiendas, y eso es lo que habría que demostrar en este juicio. Y otra cuestión es la estrategia o estratagema, como se quiera llamar, que emplea el señor Silva y su abogado o exabogado para lograr un objetivo que es anular un juicio porque consideran que es injusto. Y por cierto, un juicio que se ha producido a una velocidad impresionante, que no se ha producido con ningún caso que conozcamos ahora mismo que tenga que ver ni con las preferentes, ni con el hundimiento de Caja Madrid, ni con tantas cosas. Voy al grano, si me permites ahora. Una cosa que no entiendo de la defensa es que no estuvierais informados de que uno de los miembros del tribunal, la magistrada María Tardón, había sido consejera en la Asamblea de Caja Madrid. Lo publicamos en Infolibre, por cierto. Pero supongo que una de las obligaciones de la defensa es examinar el tribunal y decir, esta señora o este señor pueden ser o no recusados o pueden estar contaminados a la hora de decidir. ¿Por qué? Vamos a ver, hay una cuestión que también hay que tener en cuenta. Infolibre ha informado de ello y yo creo y además yo la noticia a la que me refería cuando hablaba en sala era precisamente la noticia de Infolibre, y es que a nosotros, como recusamos a parte del tribunal, se mantiene el mismo señalamiento que había acordado el tribunal que nosotros habíamos recusado y cuya causa de recusación fue aceptada. Es decir, los propios magistrados dijeron, es cierto, hay una falta de imparcialidad objetiva en nosotros y por lo tanto no podemos participar en el tribunal. Pero no lo dijeron hasta que nosotros les recusamos, cuando la causa de abstención ya existía en el momento en el que ellos citan para juicio y deciden sobre qué pruebas se pueden o no utilizar en el juicio. Eso supone una nulidad absoluta de ese auto que nos cita a ese juicio y supone una vulneración de nuestro derecho de defensa, porque en el momento en el que nosotros ha sido otro tribunal el que ha decidido qué pruebas se pueden usar o no, está privando al tribunal que realmente tiene la competencia de poder decidir sobre las pruebas. Bueno, pero esa es otra de las causas. Yo me refiero a la recusación de un miembro del tribunal que fue consejera de la Asamblea de Caja Madrid, aparte de tener cargos con el PP en la Ciudad de Madrid. ¿Qué pasa con las prisas? Que es a lo que iba. Que al querer mantener ese señalamiento, se nos dice la composición del tribunal 5 días hábiles antes de la fecha de juicio. 5 días hábiles antes, cuando el plazo para recusar es un plazo de 10 días. Claro, ante eso y ante el inicio de las sesiones de juicio se está privando a la parte de poder conocer y de poder realizar todo el trabajo que hay que hacer, porque además en un plazo tan pequeño lo que hay que preparar es el juicio que viene inmediatamente, de poder ponerse con los medios a indagar en dónde ha estado cada uno de los magistrados. Bueno, además, yo siempre he pensado que los magistrados daba igual y que normalmente se abstenían en estas circunstancias y que daba igual el magistrado que te tocase, que subjetivamente cada uno de ellos iban a ser imparciales independientemente de la relación que tuvieran. Claro, cuando te das cuenta de que eso no es así, cuando te empiezan a dictar unas resoluciones que dan por válidos autos que son nulos de pleno derecho y te empiezan a privar de las pruebas, no vuelven a decidir sobre ellas, sino que hacen exactamente lo mismo que dijeron los anteriores, con lo que te encuentras es que no hay un verdadero derecho de defensa. Bueno, el problema es que, por ejemplo, el caso de la posible recusación es que ahora, en la situación que están, con la defensa que no tiene defensa, digamos, no sé cuál es la argumentación que se ha plasmado, pero es que he escuchado antes en el debate también que no había ningún motivo para que se abstuviera la magistrada. A ver, aparte que es una cuestión estética y creo que es evidente, ¿no? Pero aparte de eso quiero citar la recusación del señor Pérez Trems en el caso del Estatut de Cataluña, que es un auto del Tribunal Constitucional. El principal argumento para aceptar la recusación, y todos recordaremos lo que significó todo eso, dice literalmente: lo determinante es exclusivamente si una parte del proceso tiene motivo, sopesando racionalmente todas las circunstancias, para dudar de la falta de prevención y de la posición objetiva del magistrado. Es decir, que si una de las partes tiene legítimamente esa duda, racionalmente esa duda, es para el Constitucional suficiente motivo para que un magistrado no intervenga en un proceso. No sé si en la argumentación que se da para recusarla... No sé por qué no lo he hecho yo. Yo, como os he dicho, desde que presenté mi renuncia y desde que tuve la orden del señor Silva de no actuar más en su defensa, no he vuelto a realizar
actos de estos. Con lo cual ni sé el contenido de esa recusación, que va firmada por otro letrado, ni conozco exactamente en qué motivo se funda. De todas formas, citabas antes ese auto. Yo quiero recordar que hay un caso reciente en el que se ha anulado una extradición en Reino Unido porque uno de los magistrados, no ya él, su mujer había trabajado en Amnistía Internacional, que era una de las denunciantes en el proceso originario, no en la extradición. Aquí no estamos hablando de que la señora Tardón haya tenido relación con una de las partes del proceso, aunque habría que ver, porque sí que ha ratificado la designación de presidente de Blesa o el nombramiento de presidente desde la Asamblea de Caja Madrid. Lo que estamos hablando es de que tiene relación con una de las partes del juicio que quiere juzgar si hubo o no hubo prevaricación. Es decir, tiene relación con Caja Madrid, que está personada en la causa de Banco de Miami como perjudicada y que era perjudicada también en el caso del crédito de Díaz. Sí, me parece bien que se apunte, porque si no parece que se olvida que lo que aquí está sin juzgar y ahora mismo no sabemos cómo va a acabar ese proceso, es la causa de todo esto, la compra del Banco de Miami por el doble de su valor, que está documentado, o la cuestión de los créditos de Díaz Ferrán, o de que no se acepte, que siguen sin aceptarse los 8.000 y pico correos donde hay pruebas de desde cuándo se sabía la trampa de las preferentes en Caja Madrid, ¿no? Una cosa más. ¿A usted qué piensa cuando escucha ahora esta cantidad de loas a su padre como magistrado por parte de medios a los que yo me he cansado de leer y de escuchar que a su padre le han dicho de todo menos bonito? Es decir, es que yo recuerdo cuando se le llamaba al señor conde Pumpido, pues desde comisario político hasta no sé cuántas cosas más. Entonces, es que a veces en este país la memoria es una cosa prodigiosa, ¿no? A mí me gusta que por lo menos se le reconozca. Yo creo que con mi padre, que ha sido fiscal general del Estado, hay muchos reconocimientos y muchas cuestiones que no se le han valorado lo suficiente. Es más, ha recibido reconocimientos de Francia, reconocimientos de otra serie de países que aquí en España no le damos y que nos olvidamos de que ha sido, por muy criticado que fuera por la tregua de ETA, el fiscal general con el que ETA dio ¿Podemos saber qué opina, su última bomba. ¿Podemos saber qué opina él, qué le ha trasladado de lo que ha visto esta semana en ese juicio? No, él simplemente no es que me traslade mucho, no tenemos contacto y evidentemente hemos hablado durante esta semana, pero no para que me asesorase o que me dijese absolutamente nada, pero sí para darme ánimo como tiene que darte un padre, y para mostrarme la indignación que sentía con que yo estuviera obligado a esa situación cuando sabe que las diferencias en la defensa y en los criterios para hacer esa defensa son evidentes y son reales. A centrarnos en el caso, de todas formas, bienvenidos serán desde luego nuestros ánimos con todo lo que pasó durante estos 4 días. Vamos a continuar con Eduardo Inda. No, quería contestarle a Jesús Maraña porque ha hecho dos insinuaciones. En primer lugar... No, he hecho afirmaciones, yo no hago insinuaciones. Afirmaciones, no, pero primero podré preguntar lo que me dé la realísima gana, claro, si me dejas. Claro, por supuesto. En segundo lugar, ni un servidor ni el mundo se han caracterizado nunca por casarse con el poder. Hemos sacado los correos electrónicos de Blesa, hemos sacado cientos o decenas de fotos del señor de Blesa que muestran su enriquecimiento, hemos publicado el caso con todo lujo de detalles. Lo que pasa es que en la vida a un presunto delincuente como el señor Blesa no se le puede meter en la cárcel porque a un juez le dé la gana. No, hay que meterle en la cárcel eso es la prevaricación. Meterle de acuerdo a los procedimientos de eso va ese juicio, y a la de la normativa legal. No de las copas que toma la gente, ni del estado mental del señor. Esto es lo que digo. Y lecciones de periodismo, Jesús. Que no estoy dando lecciones de periodismo, me parece que te estás equivocando, me has malinterpretado. He dicho exactamente lo que he dicho. Que se dice por un lado que no se puede hablar de Blesa, pero sí se puede hablar de una cuestión que no tiene nada que ver con este juicio. Eso es lo que digo, lo diga quien lo diga. Porque el examen del estado mental de un juez sería muy grave que el Consejo del Poder Judicial no hubiera hecho nada durante 20
20 años. Entonces, es esta la hora de hacerlo, cuando meten la cárcel a un banquero. A este señor se le intentó incapacitar por motivos psiquiátricos creo en el que año 2008. el señor Silva te ha respondido 5 veces en este mismo plató a esta cuestión, pero yo no tengo nada que decir sobre eso. Me parece muy bien que seas el segundo nuevo abogado defensor del señor... Y tengo mucho que criticar y lo hago todos los días del señor Silva. Y de esta defensa, además. Me parece muy bien y muy legítimo, pero bueno, como el protagonista es Cándido, ni tú ni yo somos los protagonistas, le voy a preguntar a Cándido. En eso tienes razón. Protagonista involuntario, también quiero decirlo, ¿eh? Y desafortunado. Me habría gustado no tener este protagonismo en este juicio, porque yo lo que quería era simplemente plantear una defensa, y una defensa técnica que no se me ha permitido hacer. Claro, por parte de tu defendido, o de tu exdefendido. Bueno, por parte de mi defendido no se me ha permitido realizar la defensa que yo quería hacer, y yo creo que a ningún abogado le puede imponer nadie la defensa que tiene que hacer. Es él el que decide si quiere defender de una determinada manera o no quiere defender de una determinada manera. Yo creo que mi defensa era buena, incluso si pienso que es mejor que la que quería plantear el señor Silva, y lo tengo que pensar porque precisamente en eso se basa el desacuerdo, y yo no quería plantear la defensa como la planteaba el señor Silva. ¿Quién me puede obligar a mí a tener que plantear la defensa en los términos que el señor Silva la plantea? Nadie. ¿Y quién le puede obligar al señor Silva a que su defensa sea la que diga yo y no la que él quiera? Tampoco nadie. Entonces, ¿que el momento puede ser mejor o peor para decir que se renuncia? Lo puedo compartir. Igual tenía que haberlo hecho mucho antes. Pero hasta ese momento teníamos esperanza de que la defensa que yo quería plantear se pudiera plantear. Una pregunta. El señor Silva en su libro compara su situación procesal con el bombardeo de la Legión Cóndor sobre Guernica. Esto es literal, no me lo estoy inventando, viene en su libro. Yo quería preguntarle a Cándido Conde Pumpido, no al abogado, exabogado del Pidio Silva, ¿qué le parece esa comparación? Y en segundo lugar, ¿es normal meter a la cárcel a alguien en contra del criterio del fiscal y dando como personada a una acusación popular que no está personada? Lo digo porque es lo que ha ocurrido y lo que dice la fiscalía. Es que eso no es verdad. Es que la acusación sí que estaba personada, y estaba personada como acusación popular. Y ahí no estaba todavía personada, pero bueno. ¿Por qué? Porque no estaba personada. Sí, estaba personada en el caso Blesa, había presentado la denuncia en ese mismo caso Blesa, y todavía no había a esa fecha número de diligencias en el que personarse, y es por eso por lo que se le entiende extendida o se le entiende personada. Bueno, además de que estaban declaradas secretas las diligencias y por tanto solo cabía recabar la opinión de la Fiscalía. Pero, bien, bueno. Pero también en ese auto de secreto, si se lee bien, lo que se dice es que no se declaran secretas en la totalidad de las actuaciones, sino que se dejarán ciertos actos de trámite y otra serie de actos que no serán, a los que no incumbirá el secreto. Y ese secreto, en teoría, se dictaba también para proteger a Blesa, para que sus correos no fueran conocidos por manos limpias, para toda una serie, para unas escuchas telefónicas, y yo creo que es un secreto que está plenamente justificado. El Ministerio Fiscal le acusa de que el secreto no estaba justificado. Mire, oiga, si no declaro secreto esto y dicto un auto de intervenciones telefónicas, el acusado lo conoce, y conocer que te están escuchando el teléfono es lo mismo que no sirva para nada que te lo escuchen. Y además le acusa de haber tardado 3 meses en resolver un recurso sobre el secreto. Y dice que eso es un retardo malicioso. Sí. Yo querría que el Ministerio Fiscal se pasase por los juzgados de Plaza Castilla y por los juzgados de todos sitios a ver si se tardan más de 2 o 3 meses en resolver un recurso o no. Porque yo tengo el recurso de apelación puesto desde hace 2 años que todavía no sé de él. Y nadie ha dicho que aquí haya un retardo malicioso. Y tengo temas que se juzgan. Tengo, por ejemplo, un tema del año 96 en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Del año 96. Incoado en el año 96, un delito fiscal del 95. Que yo no había empezado la carrera, que había otro código penal diferente. Y llevamos prácticamente 20 años para juzgarlo y no sabemos nada de él. Y ahí nadie habla de dilaciones indebidas. Sin embargo, 3 meses en resolver un recurso, y también quiero decir una última cosa, el recurso se tramita. El recurso se tramita. Primero hay que darle un trámite, tienen que informarlo las partes. Quien hace esa tramitación es el secretario. El secretario del juzgado número 9 había pedido un refuerzo
al Consejo General del Poder Judicial y no se lo habían dado. No, no me ha respondido a lo de la Legión Cóndor, el bombardeo de Guernica, la comparación, él compara en su libro su situación procesal con el bombardeo de Guernica. Él es una persona que es muy dado a las comparaciones, de hecho es una de las cosas que le acusan en sus autos, que hace unas comparaciones de la tumbona y el tsunami, yo creo que es una forma de expresarse, simple y llanamente. Puede ser más acertado o menos acertada. Ahora le estaban reprochando que había comparado... No, yo no comparto, no comparto que esto sea como en Corea. No comparto que esto sea como en Corea. Creo que es gravemente irregular, o sea, que sea peor que Corea. Creo que es gravemente irregular, pero creo que Corea es otra cosa. Bueno, vamos a ir con Nati Bella. Yo quiero que nos dé su opinión sobre la otra parte del caso, que es el caso Blesa. Es decir, ¿usted piensa que el señor Blesa tiene algún tipo de influencia para modificar el entorno de los tribunales de justicia? ¿Quién hay detrás del señor Blesa para tener tanto poder como para montar lo que está montando en torno a este caso, entre otras cosas? Yo te puedo decir quién estaba detrás del señor Blesa para que llegara donde llegó, y creo que no es muy difícil, y lo sabemos ya todo el mundo. No es necesario que yo lo nombre aquí, y las relaciones que tiene, en los correos que se han publicado han quedado muy evidenciadas, los favores que se pedían y las actuaciones... Digo, en el entorno de algunos familiares reclamándole por no haber desarrollado determinada actitud con lo que se había hecho por él. Con lo cual, si él tiene capacidad, hombre, que Blesa es una persona poderosa, yo creo que no hay nadie en este país que lo dude. Blesa es una persona que... Lo era, ahora ya espero que no. De todas formas tiene influencia. Igual ha sido abandonado y le han soltado la mano muchas de las personas. Y igual esos son los graves perjuicios a los que se refiere, que ya no tiene la capacidad de influencia que tenía antes. Sin embargo, yo creo que sigue teniendo un alto poder de influencia en medios de comunicación, con altas instancias del Estado y relaciones con el partido que está gobernando en este momento. ¿Con la justicia, concretamente? Hombre, con los tribunales de justicia. El problema para mí es que la justicia en estos momentos tiene un grave problema de dependencia del poder ejecutivo. No podemos hablar de un poder judicial independiente cuando los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos a través de los partidos, y son los partidos los que los designan. Y luego esos mismos miembros del Consejo General del Poder Judicial son los que deciden qué jueces promocionan y qué jueces son el palo y la zanahoria que dijo Lesmes. A los jueces se les controla con el palo y la zanahoria. El palo es para las sanciones disciplinarias y la zanahoria es la que te van poniendo delante para que no te salgas del camino. O sea, en eso coincide con el libro del Elpidio Silva totalmente, con su criterio, ¿no? No, yo respecto al estado de la justicia. Yo con el que estoy coincidiendo es con Lesmes. Tenemos ya que con Jesús, perdónanos, Nati Bella, porque estamos justos de tiempo. Adelante, Jesús. ¿Usted se ha visto condicionado en algún momento en la estrategia de defensa por el hecho de que Elpidio Silva se presente a las elecciones europeas? Sí, evidentemente. ¿En qué sentido? Evidentemente yo me he visto condicionado porque, más bien por el tribunal, porque el tribunal ha decidido que el hecho de presentarse era algo que hacía peligrar el juicio que se iba a celebrar, y por lo tanto, porque no podía adquirir el derecho a la inmunidad que daba el ser parlamentario. El propio Silva ha renunciado a su aforamiento en el tribunal. Ha dicho que él no quería ser juzgado, porque prefería un juzgado ordinario, que no quería ser juzgado por ese tribunal, que renunciaba a su aforamiento. Estoy seguro que, llegado el caso de la inmunidad, igual hasta él mismo podría renunciar a ella, o no, porque visto lo que se está haciendo, pues a lo mejor es mejor tener esa inmunidad, porque desde luego yo creo que sin ella ya probablemente lo condenarían. Bueno, dos cuestiones muy rápidas. Una, usted tiene un despacho de abogados importante que supongo que con esta publicidad además le irá mejor a partir de ahora, incluso. Yo no creo que esta publicidad sea buena. No. Yo preferiría, notoriedad, desde luego, sí, ¿no? Haber tenido la publicidad, de haber podido defender a mi cliente y de haber conseguido la solución. Esa publicidad pero sí le quiero preguntar, sido. por el hecho de que tiene un bufete importante y por lo tanto está todos los días en los tribunales, los trucos procesales, las estrategias, las tácticas como las que hemos visto en este caso, aunque aquí haya más espectáculo, más ruido, me consta que son habituales todo tipo de tretas en la estrategia de defensa. ¿Usted le sorprende la reacción
es, digamos, discriminatoria la reacción que está viviendo en este caso respecto a otros trucos utilizados en los tribunales? Hombre, yo he visto en otras ocasiones que se ha permitido la renuncia de letrados el mismo día de la vista y sin haberles impuesto sanción alguna. Incluso magistrados que no se caracterizan por ser laxos, como el señor Guevara, que en un caso en el que además vencía la prisión provisional y no se iba a poder señalar y los acusados quedaban en libertad, se presentó la renuncia y la aceptó y simplemente dejó que... porque además es que en el momento en el que hay una pérdida de confianza y no se puede desarrollar la defensa, el Tribunal Supremo ha dicho repetidas ocasiones que no se dan las condiciones de defensa adecuadas. Si yo no tengo un feeling con mi cliente, si no soy capaz de que mi cliente haga la defensa que yo le estoy diciendo, no tengo por qué obligar a ese señor a estar indefendido. Aún así, sin duda alguna, la que ha resultado más perjudicada en todo caso es la imagen de la justicia, porque todo esto ha dado muy mala imagen a la justicia. La justicia ya tiene mala imagen en este país y sin duda alguna es una de las grandes damnificadas en este... No sale bien parado nadie de este juicio. Es impresionante cómo queda mal el tribunal, queda mal el fiscal, queda mal el señor Silva, queda mal su defensor, quedamos mal todos. Y sobre todo... Queda bien el señor Blesa. No, al señor Blesa este juicio nunca le ha beneficiado. Tenemos que acabar ya. Muchísimas gracias, conde Pumpido, por haber estado con nosotros esta noche. Os veo ahora enseguida.